Bienvenidos, mis queridos socios de aprendizaje, a Desafiándote, el programa que conducimos los días viernes a la 1 de la tarde, hora de Nueva York, en donde invitamos personas maravillosas que vienen a compartir con ustedes sus experiencias de aprendizaje. Este es el mundo del aprendizaje. Y hoy estoy así, bueno, pues estoy en el cielo porque tengo una invitada a quien amo profundamente. Una, una muchacha que yo siempre digo, mi linda, linda, siempre hablo de mi linda, linda. Así que el día de hoy les presento a mi querida Linda Franco, quien es una educadora en la metodología de aprendizaje acelerado, facilitadora excelente y mejor diseñadora instruccional. Hoy le doy la bienvenida. Hola Linda, ¿cómo estás? Hola Adrián, muy buenas tardes, gracias por este espacio y siempre bendecida con la vida de tenerte en mi vida. Muchas gracias por ese comentario. Fíjate que a la gente sorprendió el que yo dijera que era una, una entrevista acerca de la alegría. Entonces, lo primero que voy a hacer es preguntarte por qué tú dices que eso que diseñando con alegría, desde la alegría. Bueno, porque cuando estamos en un proceso de aprendizaje, se dice que la persona que está más conectada emocionalmente de sentimientos bonitos como la alegría, puede aprender mucho más. Entonces, si diseñamos desde esta perspectiva, podemos crear un ambiente muy significativo y diseños instruccionales extraordinarios. Y entonces, ¿cuáles serán los secretos, los ingredientes, los elementos, las estrategias que tú incorporas en tu diseño para fomentar esa alegría y producir esa reacción en tus estudiantes? Bueno, uno de ellos es la motivación. Para mí, la motivación tanto intrínseca como extrínseca es muy importante para poder diseñar. Y parte de mí, ¿sí? Si yo no tengo motivación para diseñar, ténganlo por seguro que yo no diseño. Pero en el momento que yo tengo esa chispa o esa curiosidad de hacerlo, ténganlo por seguro que yo voy a tener como esa grandeza de hacerlo lo mejor que esté dentro de mis posibilidades hacerlo. Otro que me encanta de este diseño de la alegría es la retención de la información, Adrián. Por lo menos coloco el caso de mi hija. Mi hija cuando está muy alegre, tú le dices cosas de memoria y ella lo capta de una manera impresionante. Y a través del tiempo, ella, mamá, recuerda hasta el día que estábamos estudiando esto y tú me dijiste este chiste y nos reímos. Sí, sí me acuerdo. A veces no me acuerdo realmente, pero yo le digo, sí, sí me acuerdo. Bueno, mamá, yo lo recuerdo porque tenía ese momento de humor, ese momento jocoso, como por así decirlo, y hace que la forma del aprendizaje pueda retener más la información. Una otra cosa que me gusta mucho es la reducción del estrés, porque si estamos en ese momento, como se dice, en equilibrio, tanto mental como físico, tu cuerpo y tu cerebro están en una capacidad de generar ideas creativas como a flor de piel. Entonces, eso me encanta mucho de todo lo que realizo, ¿no? Y otra cosa que he aprendido contigo y bueno, con todos mis socios de aprendizaje durante este proceso, es el fomento de la creatividad. Qué importante es buscar ese espacio para buscar ideas, para tener como esas infinitas conexiones con lo que dice un compañero o un socio de aprendizaje y decir, wow, vamos a hacerlo por aquí, vamos a irnos por este camino, no, este no me gusta. Y también la posibilidad de poderte preguntar también, Adrián, ¿qué te parece esto? No, por ahí no es. Entonces, esa intuición también de decir sí o no, eso también llena mucho porque eso lo va creando la experiencia. Y algo que me gusta mucho de mis diseños, aunque digan, wow, qué loco, es la intuición. A veces la intuición juega un papel tan importante dentro de este proceso, porque estás como sumergido con el cliente o con el socio de aprendizaje y haces como esa detención de necesidades desde el principio. Y no, mi cliente no quiere esto, no, el socio de aprendizaje no se quiere ir por ahí. Como que ya conoces esas perspectivas y haces como que se sientan felices con lo que ellos quieren realizar, bien sea en una conferencia virtual
o una conferencia presencial. Fíjate que me acuerdo cuando yo estaba chamo, que estábamos estudiando en casa, en grupo, estudiábamos en grupo, me encantaba estudiar en grupo, y de pronto llegaba o papá o mamá o los papás o los mamás de algunos de nuestros compañeros y decían, hey, quédense serios que están estudiando, a ver, pónganse serios, o sea, dejen la rochelita que están estudiando. Quizás tú eres muy joven para haber vivido eso, pero aquí yo veo algunos rostros que pueden haber pasado por situaciones similares a eso. Entonces, ¿qué tiene que ver la alegría y la diversión? Y de alguna forma eso contradice lo que es la rigurosidad académica. No, en ningún momento incorporar la alegría y la diversión quita lo académico dentro de un diseño instruccional. ¿Por qué? Sinceramente, porque cuando incorporas el juego y la creatividad y estas dinámicas lúdicas, haces que el diseño instruccional sea como más sorpresivo, o sea, que esté allí como a la expectativa de los demás, pero en ningún momento quita la rigurosidad de un objetivo de aprendizaje, de una estrategia de aprendizaje que tenga su inicio, desarrollo y cierre. En ningún momento quita lo poderoso que son las metodologías del aprendizaje, más bien nos basamos de esas metodologías para poder crear estos diseños de alegría, o sea, con alegría. ¿Por qué? Porque, bueno, también es fomentar ese ambiente positivo, Adrián, porque si yo no, imagínate que yo esté toda seria así en una conferencia o en un ambiente de clase, ni la persona sonría. ¿Ustedes creen que las personas se van a sentir bien? Les hago esa pregunta. Yo de mi parte nunca me sentí bien con profesores muy serios, profesores que todo el día hablaban durante 2 horas, Adrián. 2 horas de clase hablando ellos solos como si ellos fueran el dueño del conocimiento. Entonces yo salía de esa clase y pregúntame que hasta ahora, ¿qué me quedó? Absolutamente nada. Lo que recuerdo son sus 2 horas tediosas de que uno buscaba la forma de salirse de clase, pero por ser respetuosa, por ser con mis valores y principios, yo no me salía de clase porque yo decía, no, me va a quitar el punto, me va a quitar la nota. Entonces, ese miedo hace como que no haya como el aprendizaje. Entonces, imagínate un docente que llega y te hace un chiste, que llega y te conectas con el humor, tú dices, wow, yo quiero aprender así. Y así me Mira, pasó con una asignatura hace mucho tiempo que era de geografía, perdón, geometría. Yo cuando empecé a estudiar, yo decía, wow, yo quiero ser ingeniera, ¿sabes? El mundo del ingeniero. Y no entré a la universidad que tenía y entré a una universidad por la parte de educación, mención física y matemática. Bueno, en todas estas menciones, la geometría era algo muy primordial en mi vida. En bachillerato siempre hubo déficit de docentes de esta asignatura y yo de verdad estaba como turista. Y bueno, el profesor llegó echando chistes y yo decía, y fue la única materia que yo pasé de esa carrera. Y yo decía, ¿por qué? Porque me conecté con él desde un principio. Entonces, los demás no, eso eran números y números, pizarras, pizarras que ustedes ni se imaginan. Y yo decía, Dios mío, ¿en qué momento me voy a aprender todo esto? Y bueno, es una experiencia y por eso yo diseño diferente para que no a mis socios de aprendizaje, a mis colegas, a mis clientes, no les suceda lo mismo. me hiciste acordar de una frase que seguramente algunos van a interpretar distinto, ¿no? Yo las digo así, digo, cara seria, corazones no sabemos, ¿no? Dice una frase. Creo que la frase no es así exactamente, pero yo la digo así para que no suene demasiado fuerte. Hablaste sobre la identificación de las necesidades y los intereses de tus estudiantes, de tus clientes. Además, hablaste de clientes, hablaste de estudiantes. Entonces, ¿de qué manera tú consideras esos intereses y esas necesidades individuales de los estudiantes a la hora de realizar tus diseños? Bueno, cada uno es un mundo de posibilidades. Cada cliente es distinto, cada estudiante es distinto. Y trato de hacerlo personificado. Así yo personifico el aprendizaje, desde sus intereses individuales hasta los macrointereses de una empresa, por ejemplo. Y llevarlos por ese camino
donde se logren como los objetivos que ellos piensan plantearse desde un principio y ver que a través del diseño instruccional te planteas un objetivo y si cumples el proceso puedes cumplirlo completo. Entonces siempre se preguntan, wow, yo nunca pensé que tan importante era conocer a mi audiencia. Yo nunca pensé que tan importante era saber cómo se sienten mis estudiantes o mi audiencia en una conferencia. Yo nunca pensé que tan importante es hacerles preguntas de lo que quieren aprender, porque a veces uno como diseñador instruccional o como docente también o educador piensa, no, yo voy a enseñar hoy el teléfono que es cuadrado. No, el estudiante no le interesa el teléfono. Al estudiante lo que le interesa es la cámara del teléfono. Ah, ok. Entonces yo tengo como que adaptar ese objetivo a esa cámara del teléfono para que él pueda aprender desde esa perspectiva. Por cierto que en estos días Freddy Sánchez publicó en un post acerca de un autor. Voy a pedirle que lo nombre, porque no quiero nombrarlo de nombre con un nombre equivocado. Bajarak, creo que es el apellido. Por favor, Freddy, prende tu micrófono. Brajadas. Ajá, Brahada, y él decía que él escribía sus libros no pensando en sus estudiantes, en los estudiantes que lo iban a leer. O sea, están en la misma ruta de lo que estás diciendo tú. O sea, a veces yo veo que los diseños instruccionales y los programas que se dan están para satisfacer el ego de quienes lo están presentando, en vez de satisfacer a los estudiantes en sus intereses. Entonces, quiero que me digas qué tipo de actividades, qué tipo de actividades dinámicas tú has encontrado que resultan altamente efectivas para crear un ambiente así como lo describes, de positivo y alegre. Bueno, Adrián, uno que me pidió un cliente, ahorita lo recuerdo, hace una semana, me dice, Linda, yo quiero un cierre como que, no sé, sea poderoso. Yo digo, bueno, vamos a lanzar globos. No, eso no me gusta. Entonces, ¿qué te gusta? Le digo yo, no, a mí me gustaría engancharme con una metáfora. Bueno, busquemos una metáfora que se adapte a tu conferencia o a tu tema. Entonces, bueno, buscamos una metáfora que se adaptara a ella desde las estrategias del ajedrez que le gustaba mucho. Entonces, si me preguntas qué actividades, miren, no se imaginan la cantidad de actividades que puedes crear. O sea, es un mundo infinito de posibilidades. Puedes crear hasta, no sé, preguntas poderosas. Podemos utilizar el que siempre utilizamos, que es las opciones múltiples, pero desde diferentes herramientas digitales. Una que hice hace poco contigo fue la de Netflix, que utilizamos distintos personajes de Netflix y fue súper poderosa, porque ¿quién no ve Netflix ahorita? ¿Quién no ve una plataforma de streaming para ver una serie o una, no sé, una serie japonesa o coreana o tailandesa? Entonces, uno se conecta con eso y poder llevar eso al aprendizaje hace que el participante, no importa la edad que tenga, porque se conecta de una manera emocional muy bonita. Entonces, tú haces eso que sea también significativo para ellos. Y algo que yo siempre utilizo y pueden tomar nota, yo soy muy buscadora de lo que está de moda. Por lo menos hoy está de moda Barbie. Entonces, yo busco cosas de Barbie. Yo busco las imágenes de Barbie, yo busco cómo se creó Barbie. Entonces, todo eso lo adapto a mi cliente. Mira, ¿qué te parece si nos vamos por aquí? Y él dice, no, es como raro. Yo, bueno, es raro pero poderoso. Entonces, tú tratas allí de buscar lo que está en moda y eso no se imaginan el enganche emocional de la audiencia, porque la gente ahorita está, ¿qué está en las redes? ¿Qué está dentro de Google? ¿Y qué fue lo primero que se publicó hoy en el, no sé, en el periódico? Entonces tú buscas esas ideas y yo las conecto automáticamente con cualquier experiencia de aprendizaje, cualquiera. O sea, para A mí mí, eso es muy poderoso. a mí últimamente no me quedan muy bien los vestidos de Barbie. O sea, me he dado cuenta, ¿no?
Y por cierto, tampoco los de Ken, porque Ken es muy flaquito y muy guapo. Yo no soy tan guapo, pero voy a buscar un personaje de la Barbie a ver si puedo adaptar algo para mi experiencia de aprendizaje. Fíjate que hablaste de el uso de gamificación, de juegos. Eso implica una gran creatividad y necesita recursos audiovisuales. Háblanos un poco de cómo tú utilizas esos medios para que tus contenidos sean más atractivos y más divertidos. Bueno, desde que conocí que tenía la capacidad creativa de crear videos, yo utilizo mi talento para potenciar. Entonces, utilizo distintas herramientas, desde Canva, Adobe Premiere, distintos clics que hay dentro de Filmora, dentro de también del mismo Canva, y los voy integrando para hacer historias. Historias que tengan ese storytelling que enganche al participante. Una que me encanta, que siempre la utilizo, es la de superhéroes, que comienza con un drama, el héroe y el fin. Y eso engancha mucho porque yo también me gusta mucho lo que son las historias de Marvel, de DC y todas estas cosas, entonces hacen como que me conecte mucho con esa parte de gamificación. Y yo nací con un control de videojuegos, yo nací con un control de jugando Nintendo y soy gamer forever, o sea, a mí me encanta jugar. Y para poder crear gamificación tienes que jugar. Así sea, no sé, 1 minuto, 2 minutos, pero tienes que experimentar el juego para poder tener esa idea de crear historias. Entonces, yo lo hago desde ese punto de vista, Ariana. Yo juego cualquier juego para poder conectar. Y juego Mario Bros, yo juego, todos esos juegos a mí me encantan. Entonces, a partir de eso, yo veo como las analogías que ellos utilizan, conecto la parte educativa, el objetivo del juego, para poder crear gamificación, ¿sí? Y a partir de esto, yo también, algo que me encanta de la gamificación es que celebra los logros. Y cuando tú celebras los logros dentro de cualquier experiencia de aprendizaje, hace que conectes más con tu audiencia o con tus estudiantes, porque le vas a decir, wow, esta persona me reconoció que yo soy bueno grabando videos. Esta persona me reconoció de que yo puedo aprender qué es la gamificación, por ejemplo. Y ese reconocer constantemente hace que tengas esa conexión. Definitivamente te he visto trabajar y me encanta porque mucha gente se integra contigo y colabora contigo, trabajan en colaboración contigo en equipo. ¿Qué papel, según tú, desempeña la colaboración entre los estudiantes en tus diseños y cómo haces tú para fomentar esa interacción entre tus estudiantes? Yo lo que hago, Arián, básico es el intercambio de ideas. Yo no pienso que yo soy la que lidera el grupo en ningún momento. Yo creo que el trabajo colaborativo hace que haya como un ambiente enriquecedor y emocionante. Entonces, desde ese principio, yo integro lo que mi compañero sabe con lo que yo sé y creamos cosas diferentes. Siempre que me plantean una idea y yo le digo, ¿qué te parece si lo hacemos diferente y llegamos a acuerdos? Porque a veces tenemos esas creencias, ¿no? De que si lo hago así, está perfecto. Pero yo tiendo a romper eso. No me gusta hacer siempre lo mismo. Entonces, yo creo que eso también engancha cuando estoy con mis colaboradores haciendo distintas experiencias. Digo, ¿qué podemos hacer diferente que no haya hecho, no sé, Google, que no haya hecho ChatGPT? Entonces pones allí como que a pensar, wow, y cuando tú retas a tu equipo o tus amigos, hacen como que exista esa creatividad, no, vamos a hacerlo diferente, vamos a buscar esta idea, y se van sumando ideas, como esa lluvia de ideas que tienen, y después dices, wow, mira lo que creé.
Entonces, desde esa conversación de amigos, siempre educativa, por supuesto, desde el respeto, yo soy creyente de que se puede hacer cosas diferentes y creativas. Por cierto que nombraste el chat GPT y yo estoy usándolo desde hace tiempo, como tú sabes, y estoy usando la versión beta del chat GPT-4, Oh, también la de 3.5, y a mí me encanta porque como es muy conversacional, en estos días ChatGPT me dijo, ya no tengo más nada que decirte, no te puedo aportar ninguna otra idea más. O sea, le había pedido tal cantidad de ideas que me dijo, ya no tengo más nada que decirte. Eso me encantó, me encantó. me Porque, encantó oye, la sinceridad. y ChatGPT es capaz de ser humilde y decir que no tiene nada que aportar. Oye, yo no sé por qué no, a mucha gente le cuesta reconocerlo, ¿no? Entonces, bueno, quería precisamente hablar sobre el reconocimiento, sobre la importancia del reconocimiento y la celebración de los logros y que muchas personas se olvidan al hacer sus diseños instruccionales de colocar una parte para reconocer, estimular y aprobar al socio de aprendizaje y celebrar sus logros. Cuéntanos un poco de tu experiencia al incluir eso dentro de tu diseño. Bueno, también lo hago desde la perspectiva personal. Cuando en los distintos ambientes que me he desenvuelto no reconocían mi trabajo, me hacía sentir mal, ¿sí? Me hacía sentir triste. Y yo decía, ¿cómo yo puedo incorporar el reconocimiento constante en mis diseños? Bueno, desde el inicio, desde el momento que le dices hola al estudiante, ese momento que él te dice hola, ¿cómo estás? Ya yo lo reconozco y lo celebro porque sencillamente también reconozco a todas las personas que están aquí. Ya eso para mí es como que un momento de mucha alegría, de mucha unión, porque te tomaste un tiempo de estar aquí conmigo y eso para mí es muy valioso. Entonces, igualmente sucede en el diseño instruccional, Adrián. Desde el momento que la persona comienza con su actividad de inicio, hace integrar al otro. Y en todo momento, en el momento también que haces una pregunta, lo reconoces. Muy bien, te felicito. Gracias por estar aquí. Siempre en ambiente positivo. Y eso lo aprendí de ti porque con las sugestiones positivas. Cuando yo incorporo siempre sugestiones positivas en todo el proceso de aprendizaje, no se imaginan la curva de aprendizaje cómo aumenta. O sea, en ningún momento desciende, siempre va hacia arriba. Y es una cosa que yo decía, wow, pero ¿cómo sucede esto? Bueno, también lo aplico con mi hija. Yo empecé con mi hija y conmigo. Con por lo menos a veces uno con uno mismo se da muy duro. No, no puedo. No, no puedo, voy a hacer ejercicio. No, hoy no puedo comer sano. Hoy no, me voy a comer una hamburguesa. Entonces, a partir de esos reconocimientos propios desde ti para el otro, te aseguro que puedes reconocer en cualquier momento de tu diseño todo el proceso que está haciendo, ya sea el conferencista o el estudiante. Por cierto que aprovecho para reconocer la presencia en el grupo que está aquí con nosotros en Zoom de Carmen Astudillo, que es la primera vez que se conecta con nosotros. Ya tenemos a gente muy querida como Erika da Costa, como Romy del Mar, como Arnaldo González y Freddy Sánchez con nosotros. Así que bienvenida, Carmen. ¿Cómo te va? Bueno, quería preguntarte, porque no todo es un jardín de rosa, como acabas de demostrar, ¿verdad? Acabas de decirlo precisamente, que hubo momentos en los cuales no reconocieron, no te estimularon, no te aprobaron y te hicieron, tú te sentiste mal con lo que pasó. Entonces quería que me hables sobre algún desafío que a la hora de diseñar con esta metodología de la alegría que has tenido y cómo superaste ese desafío. Bueno, déjame recordar aquí rápidamente. Bueno, miren, uno de los desafíos que yo he enfrentado diseñando desde este tipo de modelos
es que la persona nunca se sienta satisfecha por el diseño instruccional. Entonces, eso llega a un momento que frustra, ¿sí? Frustra muchísimo. Porque tú dices, ¿cómo yo voy a sigo satisfaciendo a la otra persona que no se siente satisfacida con el diseño? ¿No? Suena un poco muy confusa, pero pasa. Y pasa muchísimo. Porque a veces las personas tienen muy altas expectativas, quieren colocarle mucho contenido, quieren colocarle muchas estrategias y no lo satisface. Y tú dices, wow, ¿qué estoy haciendo mal? Pero a veces ahí hay que hacer como un espejo, que no eres tú como diseñador, sino que es el cliente o el estudiante. Entonces ya eso es un trabajo, yo digo que emocional, ¿sí? Que hay que aplicar esta parte de inteligencia emocional. Llegar momentos de acuerdo, llegar momentos de que preguntar por qué no la satisface, por qué no te llena por completo. Y llegas a un punto de que no es tu diseño instruccional, son las emociones de la otra persona. Entonces, cuando tú comprendes esto, hace que tu diseño sea más potenciado porque atendiste una parte emocional de tu cliente o de tu estudiante y resulta ser que lo sí te satisface, pero por hacerte sentir de que no puedes, que no eres suficiente, entonces dices, no, ahí es donde uno pone límites también dentro del diseño instruccional. Mira, para este diseño hay tantas correcciones, hay tantas estrategias. ¿Por qué no se puede explicar más? Porque aburres al estudiante, lo tiendes a desanimar dentro del proceso. A nadie quiere verse llenado de tanta información porque ya está allí la información. Ellos quieren la experiencialidad, entonces bríndale la experiencialidad. Y a partir de allí, bueno, yo cambié como ya esos momentos de frustración, ya son momentos de aprendizaje. Muy bien. Por cierto, que estoy viendo varios rostros aquí en la sala que me hacen recordar de esos personas que querían decir muchas cosas en poco tiempo. No sé por qué. A lo mejor es alguno de los que está aquí que me tiene nervioso viéndole la cara porque creo que ese pecado lo han cometido. Pero yo creo que ya ellos se arrepintieron de eso. Mira, cuéntanos un poco sobre cómo tu enfoque de diseño instruccional sientes que contribuye al desarrollo personal y profesional de los estudiantes en el largo plazo. Algo que he aprendido, Adrián, es que la persona se siente con autoestima en alto y en confianza. Y eso hace que ese tipo de habilidades sean sumergidas en el aprendizaje. Y impulsa a que la persona enfrente desafíos académicos con una actitud positiva. Entonces, esto a mí me encanta porque aparte que la persona se siente motivada, también se siente desafiada. Y siempre va a buscar como ese momento de poder integrar todo el contenido o toda esa experiencia de aprendizaje para poder hacerlo significativo. Entonces, eso a mí me encanta. Bueno, muchas gracias por ese comentario. Fíjate, hablaste ahorita de aprendizaje experiencial y me gustaría que nos comentes cómo utilizas tú el aprendizaje experiencial y la resolución de problemas en enriquecer tu diseño instruccional. La experiencia la aplico desde el momento 1. ¿Cómo es eso, Linda? Bueno, sencillo. Todos estamos llenos de experiencias. Y a partir de esas experiencias, yo busco la más significativa, la que haya como que marcado su momento más cumbre del aprendizaje. Y cuando conoces esa experiencia, puedes hacerla con gamificación. Entonces, cuando haces esa historia para que otro aprenda, yo digo que hay una conexión importante. Y también está la parte de la construcción de la relación, de toda esa unión de conocimiento. Entonces, a partir de esa experiencia que él ya conoce, que ella tiene, yo me baso de eso para crear historias. Se te fue el audio. ¿Está Angelina contigo?
Sí. Dile que se calme, que yo le mando a decir que por favor que se calme un momentico, que ya le devuelvo su mamá. Oye, ¿hay alguna materia, algún tema, algún área de estudio que no responda positivamente a un diseño instruccional basado en la alegría? Bueno, yo diría que no hay ninguna, pero hay una que sí me costó mucho y es la estadística. Poder diseñar una asignatura desde la estadística fue complejo, porque son muchas fórmulas y a veces el docente, este experto de contenido, pensaba que darle muchas fórmulas al participante, él ya era conocedor de la estadística. Y cuando tuvimos todo ese proceso de conocer bien el contenido, de aprenderlo, este docente al finalizar me comentaba: Linda, yo no sabía que yo podía integrar estrategias para que las fórmulas no fueran solamente fórmulas, sino que también estuviera la parte de que entendiera la fórmula. Y a través de un video, a través de un chiste o a través de una fórmula jocosa, como, no sé, colocándole símbolos diferentes, el estudiante lo podía hacer atractivo para su aprendizaje. Y eso es muy difícil a veces lograrlo, pero sí se puede. Lo que hay que tener es esas ganas de crearlo diferente. Pienso que a veces las personas no leemos suficiente. Sí, también, Pero fíjate, el libro de matemática avanzada más profundo que yo conozco se llama Alicia en el País de las Maravillas, por supuesto. escrito por Lewis Carroll. Y es matemática pura, matemática profunda. Entonces, a veces hay que buscar la ayuda en los libros. También me pasa, ahorita que nombraste lo de la estadística, que he visto varios presentadores en estos programas TED, en los TED Talk. He visto personas que presentan el tema de estadística de una forma novedosa, de una forma extraordinaria, que tú dices, Dios mío, no puedo creer, este tipo está presentando estadística y lo está haciendo desde el entusiasmo, la alegría, la diversión. Entonces, simplemente cuando se tiene un porqué, aparece el cómo. Cuando se tiene un porqué, siempre aparece el cómo, y eso es una máxima también en el diseño instruccional. Tú trabajas muy bien, ya estoy viendo aquí a Romy, sé que te llevas estupendamente con ella y con Escápola, también nuestra diseñadora maravillosa, y con otros diseñadores instruccionales que forman parte de nuestra comunidad. ¿Cómo involucras tú a otros colegas en la promoción de esta comunidad de alegría? Bueno, es sencillo, a través de conversaciones. De, ¿qué te parece esto? No, Linda, está muy loco. Entonces, ¿por qué te parece loco? No, bueno, siempre dan como las distintas comentarios desde la parte de conocimiento, ¿no? Pero luego que lo conversamos, le damos una estructura muy académica. Entonces, eso a mí me encanta porque a veces las pongo a pensar mucho. Entonces, esa conexión de poderlo comunicar a mí me da la opción también de mejorar. Y todo siempre está en constante mejora. Y nunca un diseño instruccional va a ser perfecto. Nunca. Siempre va a tener cambios, bien sea al inicio o al cierre o en el medio. Siempre va a haber algo que te va a faltar. Pero Cállate, escrito Linda, también. cállate, por favor, que está conectado Erika de la Vega y ahorita me va a enviar el rediseño número 7 de su conferencia. Por favor, libérame de esa pesadilla. Porque eso que acabas de decir, que los diseños nunca están perfectos, ella se lo creyó completico, y es terrible, terrible. Y bueno, menos mal que tú me acompañas en el sentimiento, porque tú eres tú la que tiene que dar el feedback de lo que ella hace el diseño.
Eh, seguro. todos nos sorprendemos, y tengo que decir que yo me sumo ahí, cuando vemos tus diseños instruccionales puestos en marcha para experiencias de aprendizaje de 1 minuto, de 1 minuto y medio, de 3 minutos. También lo pasa con esto de los recursos, ¿no? Pero quería que me digas cómo abordas tú el tema de gestión del tiempo y además para cumplir los plazos en tu diseño institucional, porque parece que hay una persona por aquí, por los Estados Unidos, creo que por Washington, que te dice que necesita un diseño institucional y que lo necesita para ayer. Entonces, ¿cómo haces para abordar la gestión de tiempo y el plazo en tu diseño institucional sin perder de vista el enfoque que estás promoviendo de diseño? Algo que aplico mucho es la lectura y la experiencia. Si yo veo de que el diseño instruccional dice 15 minutos y tú tienes más de 10 contenidos, obvio que no te va a dar tiempo. Y si tú No es con tienes, Freddy, no, Freddy, no te preocupes, no es contigo, no es contigo. y también si tú tienes 15 minutos y propones más de 5 estrategias, obvio que no te va a dar tiempo. O sea, es Romy, eso no es contigo tampoco es contigo, Romy. No lo tomes personal, no lo tomes personal, Romy. Adrián, desde la experiencia contigo, yo he visto que lo poco es mucho y lo mucho es poco. ¿Cómo es eso? Que con una estrategia enganchadora puedes cumplir todo el ciclo del proceso. Y lo cumples de una manera tan bonita, tan limpia, que a veces llenarlo de tantas cosas. Y también me ha pasado a mí, Adrián, o sea, recuerdo, no sé, ahorita me acordé de una experiencia que metí como, en serio, metí más de 4 estrategias de aprendizaje. Eso fue una cosa que yo decía, pero así se aprende, también del error aprendemos. Y yo decía, Dios mío, después que terminó la experiencia, la gente quedó como una ensalada, ¿no? Como Entonces, una ensalada. Recuerdo perfectamente bien lo que estás describiendo. y yo decía, Dios mío, ¿cómo me pasó esto? Y luego en ese proceso de que ya pasó el diseño, yo misma me preguntaba, ¿en qué momento yo hice esto? ¿Por qué apliqué esto? Me hacía tantas preguntas y me acosté pensando tantas preguntas que yo más nunca lo hice. Y Mira, no lo hice mal. Ojo, dice Arnaldo que la experiencia hace la diferencia, y es verdad, ¿no? Y entonces me acordé ahorita que estaba hablando de una película muy vieja, venezolana, extraordinaria, se llamaba La empresa perdona un momento de locura. Y yo recuerdo esa experiencia de aprendizaje donde, Dios mío, yo terminé agotado de la cantidad de estrategias que utilizaste en un periodo tan breve de tiempo. Yo decía, Dios mío, pero ¿qué le pasa? O sea, que a veces nos pasa a todos, nos creemos que podemos hacer las cosas así y nos pusimos creativos y entonces no nos damos cuenta de que el tiempo es finito, ¿no? Eso es bien importante. Gracias por mencionar esto. Qué bueno. ¿Has notado, decías que habías notado la diferencia en el rendimiento académico de los estudiantes en cuanto a retención y memorización de conocimientos, habilidades, actitudes y valores eh, con este enfoque? Cuéntanos un poco más de eso. ¿Cómo es esa diferencia? bueno, otra cosa de las diferencias que yo veo en esto es, bueno, ya lo hablamos ahorita, que también eran los recursos visuales atractivos. Algo que me engancha muchísimo, Arián, es ver presentaciones cargadas, presentaciones con mucho texto, presentaciones con muchas, lo que ahorita llamamos GIFs, con los GIFs, con las animaciones, con muchos colores. Eso hace que estos recursos visuales no sean llamativos a los estudiantes por la cantidad de sobreestimulación que le damos al objeto de aprendizaje. A veces un objeto limpio, con una buena imagen y un contenido que utilice la analogía del texto, que es cuando colocamos las negritas de las palabras,
hace que te enfoques en una sola cosa y no en muchas cosas. Y este enfoque de recursos limpios, de poder tener un atractivo visual llamativo, hace que te enganches, que es mucho lo que también utilizamos en el e-learning. Cuando estamos en el e-learning, estamos aprendiendo muchísima información y a veces tenemos muchos estímulos durante una plataforma que hace como que pierdas de vista el tiempo en el e-learning, ¿no? Que dicen que a veces el e-learning no es efectivo porque no tienes tanto tiempo, ves una clase y ya te aburriste y abandonaste el recurso y te fuiste. Entonces, estos recursos visuales atractivos, multimedia, que tú utilizas para la visualización de un contenido, para mí es muy importante. ¿Por qué es importante? Entre más limpio, mejor. A veces utilizamos rojo y también utilizo mucho lo que es la psicología del color. Cuando utilizamos la psicología del color también podemos evocar esas emociones que queremos dentro de un objeto de aprendizaje, bien sea alegría, bien sea tristeza, bien sea sorpresa. Y cuando yo hago esto, estudio todo esto dentro de mi diseño, cuando ya está en implementación, hace que la persona también se sienta enamorada. Sí, se enamoran de los recursos. Dicen, wow, qué infografía tan bonita, de verdad que me provocó leerla. Y eso es bonito también escucharlo, porque elaboraste un recurso pensando en él para que él realmente aprendiera el contenido que tenía para ellos. Entonces, eso a mí me encanta. Wow. Gracias por eso. Fíjate que pensaba ahorita, sobre todo en momentos en los cuales se le exige a los facilitadores, a los docentes, el respeto por la diversidad y por la inclusión, pero a veces pasa que tienes un grupo de estudiantes que son conservadores y entonces para ellos diversidad e inclusión tienen un significado, mientras que tienes un grupo que es en extremo liberal y entonces diversidad e inclusión significa otra cosa. Y a veces los tienes mezclados y tienes que ser muy cuidadoso porque lo que puedes hacer para respetar la diversidad e la inclusión para un grupo puede ir respetar el criterio de los otros. Entonces, ahorita, por ejemplo, estoy viendo a Erika que vive en Texas, que es una sociedad bastante conservadora, y estoy viendo a Freddy que vive en Tijuana, que es una sociedad un poco distinta, por no decir el extremo distinto, porque esa frontera pareciera que hubieran apagado la luz y lo hubieran encendido con una irradiación distinta en el lado mexicano. Entonces, ¿cómo haces tú para asegurar un equilibrio entre el respeto por la diversidad y la inclusión en tu diseño institucional? Yo no te Bueno, dije que las preguntas iban a ser todas fáciles como ustedes. bueno, creo que eso lo logra a través de la comunicación y a través del lenguaje inclusivo. Por lo menos en muchas plataformas o en muchos recursos, a veces queremos incluir todas y todes. Entonces, hay veces que eso no incluye como que todo el sentido de inclusión que quieres dar dentro de un recurso. Entonces, tienes que aplicar un poco el lenguaje el contexto donde se desenvuelva esto. Entonces, si es un contexto donde está Erika allá en Texas, es muy diferente al contexto donde estoy yo aquí en Venezuela, por ejemplo, o el contexto donde está en España. El lenguaje siempre va a ser muy importante y también estudiar esa cultura. Yo siempre estudio la cultura donde yo voy a desarrollar el diseño. Si son mexicanos, si son chilenos, si son uruguayos, entonces toda esa cultura hace que puedas atender esa diversidad que bien me mencionas o esa inclusión dentro del diseño instruccional. Y bueno, de ahí también mi apoyo del diccionario. Parece algo muy, ¿cómo le digo? Muy básico, pero para mí el diccionario es básico y elemental, porque ahí están todas las palabras que a veces necesito para adaptar el lenguaje al cliente o al contexto donde se va a desenvolver. Entonces, a veces también utilizo los verbos, la gramática, algo tan sencillo que si es tercera persona,
Por lo menos hace poco un cliente decía, un argentino, me decía, Linda, yo no quiero que este lenguaje sea de siempre celebrarlo, por ejemplo. Y yo, ok, no se celebra el aprendizaje, pero sí se motiva al cierre. ¿Qué quiere decir con esto? Te invito a cerrar tu aprendizaje con los siguientes temas. Pero no decía, te felicito, no, te invito a celebrar. O sea, es muy diferente decir te felicito a te invito a celebrar. Entonces, todo este tipo de lenguaje hace que el diseño sea diferente, que sea limpio y que se adapte a ese contexto que bien me mencionas de la inclusividad. ¿Qué consejo le darías a un diseñador instruccional que está iniciándose en esto de incorporar la alegría en sus diseños? Primero que la sientas, porque si no la sientes, no lo puedes incorporar. Y me pasó durante mucho tiempo, Adriana. Están diseños muy planos, diseños muy metodológicos, y esto hizo como que en un momento hasta yo misma me aburriera. Y cuando eso sucedió, yo dije, wow, ya va, esto, ¿qué está pasando aquí? Entonces, si un diseñador instruccional que está comenzando siente que sus diseños les aburre, que sus diseños son siempre lo mismo, que sus diseños tienden a llegar a los mismos objetivos de aprendizaje, a utilizar los mismos recursos, a utilizar las mismas páginas para investigar, yo le digo que se dé un stop en este momento y realmente se plantee qué tipo de diseñador instruccional quiere ser. Del montón académico que utiliza la seriedad o de los diferentes, como yo, que utilizamos la alegría y utilizamos distintas metodologías para incorporarlo y no perder lo académico, pero haciéndolo con pasión y mucha motivación. Sabes que yo me felicito y estoy feliz con la aparición en nuestro grupo de facilitadores y diseñadores instruccionales de Romy del Mar. Como sabes, ella la admiro mucho. Yo también. Y sé que tú también, por eso iba a sumar eso. Entonces, la pregunta que te voy a hacer la hago con personas como tú y como ella en mente. O sea, ¿cuál es según tú, el futuro del diseño instruccional y qué esperas hacer para continuar innovando en tu enfoque de diseño? Yo creo que el ChatGPT no va a poder suplantar a un diseñador instruccional como nosotras, porque ninguna herramienta tecnológica. Ciertamente te da muchas ideas, pero poder hacer la integración del contenido con la estrategia y la gamificación y todo esto junto, solamente lo hacen diseñadores instruccionales que salen de caja, o sea, que piensan fuera de la caja. ¿Y cómo veo el futuro del diseño instruccional? Maravilloso. O sea, el diseñador instruccional se ha colocado en una posición tan importante dentro del mundo electrónico y dentro del mundo también presencial, que ahorita hay muchísimas ofertas laborales para diseñadores instruccionales. Entonces, yo creo que va a seguir siendo como esa carrera que comenzó después de pandemia, aunque ya existía antes, que se llamaba planificación estratégica o planificación de la educación, y ahora es un diseñador instruccional senior, es un diseñador instruccional junior, y están los líderes de proyectos que también son diseñadores instruccionales, y eso va a seguir en aumento exponencial. Y bueno, según muchas estadísticas, se dice que al 2030, el mundo del e-learning va a potenciar todo lo que es la educación. Entonces, yo creo en eso. Y yo creo que el diseñador instruccional va a pasar a ser como esa carrera clave en todos los procesos de aprendizaje y educación. A mí nos dice que cuando se hace un diseño instruccional, el diseñador toma en cuenta 3 roles: el de diseñador, el de facilitador y el papel del socio de aprendizaje. Y en la medida en que se va construyendo, es preciso empatizar con cada rol y ese rol se le pone rostro y los resultados son siempre extraordinarios. Gracias, Romy, por ese
comentario tan acertado. Cuando se trabaja como diseñador, es importantísimo, y lo has señalado de forma tangencial, pero quiero que hagas una mención específica acerca de cuál es el papel de la retroalimentación en el diseño instruccional. ¿Qué papel juega a la hora de realizar un diseño la retroalimentación? Para mí la retroalimentación es clave. Te permite volver a revisar lo que hiciste al principio. Te cuida el detalle, te cuida ese proceso que a veces tú no ves, pero que el otro lo puede percibir. Y lo anclo ahorita con este comentario que también nos hizo Romy, de que el diseñador instruccional está como facilitador, como socio de aprendizaje y también como el que ejerce rol, pero también yo lo pongo de un vista como desde una perspectiva más amplia, ¿no? Como que está la montaña con el docente, estudiante y el experto en contenido, pero vamos a suponer que también está la persona que está desde arriba observando. Entonces, esta persona que está arriba observando puede tener la capacidad a través de la experiencia de dar toda la reglamentación de ese proceso que se está viviendo dentro del diseño. Entonces, eso hace que lo puedas mejorar y cuando lo vuelvas a aplicar va a ser tan extraordinario que vas a decir, wow, gracias por esa retroalimentación. Y lo vas a querer que lo retroalimenten otra vez porque siempre hay mejora continua en todo proceso de diseño instruccional. Cuando trabajamos juntos, siempre estamos buscando nuevos recursos, nuevas herramientas, nuevos recursos, nuevas herramientas. Todo nuevo. Háblale a la gente que te está escuchando, que está interesada, ¿cómo haces para indagar? Porque claro, cualquiera se mete en Google, cualquiera se mete en ChatGPT, pero entonces debe haber alguna forma distinta de indagar en nuevas herramientas, nuevos recursos útiles para desarrollar la habilidad de diseño instruccional. Bueno, yo utilizo lo que está en el mercado, que es sencillo, yo utilizo TikTok, yo utilizo Instagram, yo utilizo también ahorita la nueva red Thread, creo que se menciona. Thread. Thread, bueno, todavía estoy aprendiendo a mencionarla correctamente. Y también utilizo herramientas que se utilizan para distintas investigaciones. Utilizo bibliotecas digitales. Utilizo herramientas como Kindle para buscar los libros que hablan más comunes de ese contenido. También utilizo una red que se llama Awkward Republic, que te da muchísimas ideas para crear contenido. Esto lo utilizan las personas que son de marketing digital, pero yo lo convierto en toda la parte educativa. Entonces, utilizo Twitter, yo utilizo también mucho, aparte del buscador de Google, y busco otros buscadores de investigación académica como Universidad de Harvard. Utilizo también el de la Princeton, que también es súper válido. O sea, me encanta porque te da muchísimo contenido del día a día que ellos publican. ¿Qué otra cosa utilizo? Bueno, infinita. Por lo menos voy a la calle y yo veo una propaganda, yo digo, wow, ¿cómo puedo convertir esto en una investigación? Ese es mi primer pensamiento. O veo un producto que vino nuevo en el mercado, veo una publicidad en YouTube y yo, también se puede investigar por YouTube. Yo busco muchos YouTubers que están de moda o que son, tienen muchas visualizaciones y busco realmente cuál es el contenido base que hablan y lo convierto también en una experiencia de aprendizaje. Entonces, bueno, tienen muchas herramientas para investigar, Adrián. O sea, no solamente está Google, como tú nos dices, sino que, miren, no se imaginan las N cantidades que hay. Quizás las que estoy mencionando se quedan cortas con las que ustedes puedan conseguir en sus herramientas más cercanas. Hasta cuando voy al supermercado, yo busco cosas a investigar porque ahora leo
lo que dice si tiene gluten, si tiene azúcar, cuántos miligramos tiene de vitamina D, K, todas esas cosas. Y eso es investigación también porque te estás investigando de lo que tiene el producto. Entonces también cuando hago este tipo de investigación también voy a Udemy, voy a estas plataformas digitales de cursos masivos y ellos ya tienen como una fórmula y a veces esas fórmulas te funcionan para contenido básico, para crear contenido. Por cierto, te recomiendo el sitio de Johns Hopkins University, en el Departamento de Educación, aquí en el estado de Maryland, donde yo vivo, Johns Hopkins University. Y además, tú que estás en Venezuela, tienes mayor acceso a los buscadores chinos. Hay buscadores chinos que no se permiten en los Estados Unidos y son buscadores que permiten buscar en chino, tanto en mandarín como en cantonés, sobre todo en mandarín. Y es interesantísimo porque lo que es una búsqueda pensando como occidental no es la misma búsqueda buscando como una persona que vive en un país asiático, así como Singapur o como China o como Taiwán, cualquiera de esos países del Asia. Sí, Ariane, disculpa que lo conecte ahí, te hago un inciso. Y saben que también yo aprendo y busco investigación, Adrián, de la serie. Yo veo muchísimas series y bueno, me encantan este tipo de series japonesas, coreanas. Miren, no se imaginan la cantidad de storytelling que crean los japoneses. O sea, no, yo, ¿cómo se dice? Alucinando con eso cada vez que lo visualizo. Sí, muy buena idea. Lo que pasa es que lo que tenemos que tener cuidado es que son adictivas además, entonces hay que controlarse para ver las cosas así como por cuentagotas. Bueno, esta entrevista me resultó muy divertida. Por cierto, Arnaldo te está haciendo un comentario aquí, déjame buscarlo de nuevo porque lo cerré. Para decirlo textual, dice que estamos creando una generación de relevo. Bueno, yo no sé si es una generación de relevo, yo creo que a mí ya me relevaron hace rato, pero bueno, pues ¿qué voy a decir? ¿Para qué voy a decir que sí si voy a decir que no después? Entonces, por cierto, entonces que estoy muy feliz de haber estado en esta conversación y que me acompañara Erika, Romy, Arnaldo y Freddy en esta entrevista de Linda. Y aprovecho estos minutos finales para alguna pregunta que venga de parte de ellos hacia Linda. Bien, abierto los micrófonos para un adelante, Freddy. Linda, yo tengo, ayer estuve aquí en la Sociedad Mexicana de Ingenieros Geotécnicos, a la que yo pertenezco, y hubo dos presentaciones que pues, nos reunimos cada mes, entonces hubo dos presentaciones sobre muros, sobre pilotes, entonces las personas que expusieron muy conocedores, pero eran como tu maestro de 2 horas. Si yo decía, bueno, Freddy, aquí tienes un reto, porque si tú vas a tener que exponer aquí, me acaban de aceptar en la sociedad de aquí, en el capítulo de aquí, y muy probablemente yo voy a tener que exponer, gracias, voy a tener que exponer mi trabajo de 20 años de trabajo de investigación en un área específica. Entonces yo estaba diciendo, oye, si me atrevo a presentarlo de manera de aprendizaje acelerado, pero a la vez sentía miedo porque decía, estos tipos lo que van a estar esperando es esto. Entonces, si ya yo tuviera mucho tiempo aquí hablando, dando conferencias, los tipos o sea, ellos entienden que soy una persona con trayectoria en esto. Pero tú crees, la pregunta concreta que te está dando el contexto es, ¿has hecho esto antes? ¿Has estado en esta situación antes que tu cliente te diga exactamente lo mismo que te estoy diciendo yo y bueno, ya está casos peores? Se puede. Por supuesto, es el máximo común denominador. Okay. Eh, pero lo que te invito es apaga todos esos comentarios, déjalos atrás y sé tú. Te aseguro que vas a marcar un antes y después con esos profesores. Ellos nunca se van a esperar que tú vas a hacer eso.
Y nada más pensar eso, como que nunca se lo van a esperar, va a ser poderoso y lo van a celebrar. Porque van a decir, yo quería, pero no me atreví. Pero tú, Freddy, fuiste el que te atreviste y lo hiciste. Así que disfrútalo y haga lo demás. Les voy a escribir porque sí estoy convencido, pero no me atrevo solo y ya veo que los voy a necesitar. Digo, los necesito. Bueno, lo bueno es que Linda es una diseñadora instruccional que es capaz de darle el soporte a gente como tú. Por cierto, que te felicito, Freddy, por el episodio número 1 que grabaste con Paul. Maravilloso el podcast, el episodio número 1, apenas 15 minutos de podcast, estuvo estupendo. Y te atreviste, hiciste el podcast y ya lo único que falta es que hagas la conferencia usando las mismas estrategias que utilizaste para facilitar ese podcast. Es también un instrumento de aprendizaje maravilloso. A ver qué nos dice Romy. Dice, me ha encantado, te felicito. Un tema para mí muy interesante, no me queda más que dejar una reflexión. Siempre habrá futuro para el diseño instruccional con personas que enseñen a aprender con innovación, creatividad, que saben y desean estar en la zona de aprendizaje desafiándose todo el tiempo y que se vale de todas las herramientas que estén al servicio del aprendizaje. Gracias, Romy, por ese valioso comentario. Bueno, hemos llegado al final de la entrevista con mucho éxito. Gracias a todos los que se conectaron, a los que van a ver este programa y gracias a ti, Linda, por haber participado en esta entrevista. Gracias a ti, Adrián. Feliz tarde para todos.